Bueno, quiero saludar a todos, darles la bienvenida. Qué bueno que nos acompañen. Buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde estén. En este momento ya somos 13, irán entrando poco a poco cada uno. Nuestra ponente de hoy, pues, es Ginny Vázquez. Creo que no hay necesidad de presentación alguna. Una mujer conocida en Urantia internacionalmente y nos trae este lindo tema de la vida y misión de Jesús. Ginny nos propone que al final de la reunión hagamos la oración. Entonces, no siendo más, le damos paso a Ginny para que empiece con este bello tema. Bienvenida, Ginny. Muchas gracias, Ángela. Gracias a todos. Hola, Isabel. Gusto en saludarte. Hola, Edgar y todos. Voy a Gracias, Noel. compartirles mi pantalla en primer lugar. Y antes de iniciar, les voy a comentar que esta es una presentación sobre la vida y misión de Jesús, pero no enfocada biográficamente. Sabemos que Jesús nació el 21 de agosto del año 7 antes de Cristo y falleció el 7 de abril del año 30 después de Cristo, a la edad de 35 años y casi 8 meses. Pero no nos vamos a enfocar realmente sobre los detalles de su biografía, sino sobre los valores y significados de su vida. Entonces, vamos a comenzar. Por supuesto que todo lo que vamos a presentar son enseñanzas del libro Durantia, la quinta revelación epocal de Dios al hombre. Entonces, una vida ejemplar. El Maestro Jesús vivió una vida realmente ejemplar. La vida terrenal de Jesús estuvo consagrada a una sola gran finalidad: hacer la voluntad del Padre, vivir la vida humana religiosamente y por la fe. La fe de Jesús era confiada como la de un niño, pero sin la menor presunción. Tomó decisiones firmes y valientes. Se enfrentó con intrepidez a múltiples decepciones. Superó resueltamente dificultades extraordinarias e hizo frente sin vacilar a las duras exigencias del deber. Se necesitaba una fuerte voluntad y una confianza indefectible para creer lo que Jesús creía y cómo él lo creía. Cuando nos dice el revelador que Jesús vivió la vida humana religiosamente y por la fe, se refiere a la religión de Jesús, que es la que nos enseña el libro Durantia, la religión espiritual personal, que es nuestra relación personal directa con Dios, sin intermediarios, sin autoridades religiosas, viviendo la experiencia personal de la presencia de Dios en nosotros por medio de la adoración a Dios, el servicio a todos nuestros hermanos, que son todos los seres humanos. Y esa experiencia, esa vivencia de Jesús, Él la encontró, la descubrió por sí mismo, la vivió y nos la enseñó. Por eso hacemos esta aclaración. ¿A qué se refiere cuando dicen vivir la vida humana religiosamente y por la fe? La amabilidad constante de Jesús conmovía el corazón de los hombres, pero la firmeza de su fuerza de carácter asombraba a sus seguidores. Era realmente sincero, no había nada de hipócrita en él. Estaba exento de simulación. Era siempre tan refrescantemente auténtico. Nunca se rebajó a fingir y nunca recurrió a la impostura. Vivía la verdad tal como la enseñaba. Él era la verdad. Estaba obligado a proclamar la verdad salvadora a su generación, aunque esta sinceridad a veces le causara sufrimiento. Era incondicionalmente leal a toda verdad. Jesús no reprimía su originalidad. No estaba atado a la tradición ni obstaculizado por la esclavitud a los convencionalismos estrechos. Hablaba con una confianza indudable y enseñaba con una autoridad absoluta.
pero su magnífica originalidad no le inducía a pasar por alto las perlas de verdad contenidas en las enseñanzas de sus predecesores o de sus contemporáneos. Y la más original de sus enseñanzas fue el énfasis que puso en el amor y la misericordia, en lugar del miedo y el sacrificio. El Maestro Jesús no recibió la autoridad para enseñar de ningún ser humano ni de ninguna institución humana. El Maestro Jesús enseñó con la autoridad de la verdad divina que él conocía, que él sabía, que nadie le enseñó y que él también vivía. Por eso él hablaba con autoridad, no con una autoridad derivada de cualquier título o autorización humana para enseñar. De hecho, la verdad que él enseñó era realmente revolucionaria en su momento. Jesús siempre estaba alegre, a pesar de que a veces bebió profundamente de la copa de las tristezas humanas. Se enfrentó con intrepidez a las realidades de la existencia y, sin embargo, estaba lleno de entusiasmo por el Evangelio del Reino, pero controlaba su entusiasmo. Este nunca lo dominó a él. Estaba consagrado sin reservas a los asuntos del Padre. Este entusiasmo divino condujo a sus hermanos no espirituales a pensar que estaba fuera de sí, pero el universo que lo contemplaba lo valoraba como el modelo de la cordura y el arquetipo de la devoción mortal suprema a los criterios elevados de la vida espiritual. Su entusiasmo controlado era contagioso. Sus compañeros se veían obligados a compartir su optimismo divino. Su valor solo era igualado por su paciencia. Cuando le presionaban para que actuara prematuramente, se limitaba a responder: mi hora aún no ha llegado. Nunca tenía prisa. Su serenidad era sublime, pero a menudo se indignaba contra el mal, no toleraba el pecado. Con frecuencia se sintió impulsado a oponerse enérgicamente a aquello que iba en contra del bienestar de sus hijos en la tierra. Pero su indignación contra el pecado nunca le condujo a enojarse con los pecadores, porque los pecadores, los seres humanos, somos todos hijos de Jesús, Cristo Miguel de Nevadón, y Él nos amaba y nos ama a todos. Su valor era magnífico, pero nunca fue temerario. Su lema era: no temáis. Su valentía era altiva y su coraje a menudo heroico, pero su coraje estaba unido a la discreción y controlado por la razón. Era un coraje nacido de la fe, no la temeridad de una presunción ciega. Era realmente valiente, pero nunca atrevido. El maestro era un modelo de veneración. Su oración, incluso en su juventud, empezaba por: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Respetaba incluso el culto erróneo de sus semejantes, pero esto no le impedía luchar contra las tradiciones religiosas o atacar los errores de las creencias humanas. Veneraba la verdadera santidad. Sin embargo, podía apelar con razón a sus semejantes, diciendo: ¿quién de vosotros me declarará culpable de pecado? Me gustaría mencionar sobre la oración del Padre Nuestro, que es una síntesis excelente del Evangelio de Jesús. Por ejemplo, en la frase Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, están incluidos, a mi modo de ver y a mi entender, la verdad de que el Padre es el Padre de todos los seres humanos, porque dice Padre nuestro, de todos, que estás en los cielos, es nuestro Padre que está en el paraíso. El Maestro, durante su enseñanza, la enseñanza de su Evangelio, amplió esta idea del Padre que es de todos, que todos somos sus hijos, todos los seres humanos somos hijos de Dios, y que ese Padre reside en el paraíso. Y también amplió este concepto en el Padre que está en el paraíso y también reside en nosotros. Y eso además está ampliado en la revelación del libro de Urantia,
cuando nos enseñan sobre los ajustadores del pensamiento, las chispas divinas del Padre que residen en la mente de todos los seres humanos con mente normal. Y santificado sea tu nombre. La santificación es atribuir a algo o a alguien cualidades divinas, cualidades superiores, sublimes. Y el maestro en esta oración nos dice: santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios represente para nosotros el concepto más elevado posible y que ese concepto sea un concepto santo, sublime, elevado, lo más elevado que podamos concebir. Después hay otros conceptos en la oración del Padre Nuestro que son muy interesantes de reflexionar sobre ellos. Jesús sembraba la alegría por donde quiera que iba. Estaba lleno de benevolencia y de verdad. Sus compañeros nunca dejaron de maravillarse por las palabras agradables que salían de su boca. Podéis cultivar la gentileza, pero la dulzura es el aroma de la amistad que emana de un alma saturada de amor. Un alma saturada de amor por nuestros semejantes es un alma llena de amor del Padre, por el Padre, que se transmite, se vuelca hacia los demás, hacia nuestros hermanos. Si nosotros amamos a Dios de todo corazón y nos dedicamos sinceramente a hacer su voluntad, le buscamos en nuestro interior, buscamos conocerlo, estar en comunión con Él. El Padre nos da de sí mismo, nos da de sus dones, de su amor, de sus valores divinos, de sus frutos espirituales, que son amor divino en sus diferentes manifestaciones. Y ese amor es natural, nace de manera natural en la persona que así ama a Dios y se dedica de todo corazón a hacer su voluntad. Y ese amor fluye hacia los demás porque nadie puede contener el amor divino dentro de sí mismo. Por eso, la dulzura de ese aroma de amistad emana de un alma saturada de amor divino y que fluye en servicio hacia los demás. Jesús comprendía realmente a los hombres. Por eso podía manifestar una simpatía verdadera y mostrar una compasión sincera, pero rara vez se permitía la lástima. Mientras que su compasión era ilimitada, su simpatía era práctica, personal y constructiva. Su familiaridad con el sufrimiento nunca engendró su indiferencia y era capaz de ayudar a las almas afligidas sin aumentar la lástima de sí misma. Entonces, el maestro aumentaba la dignidad de la persona, contribuía, enseñaba a darse a uno mismo un alto valor, el valor de un hijo de Dios. Y esa es una de las enseñanzas de la revelación del libro Durantia más importante, que todos sepamos que somos hijos de Dios, que tenemos esa dignidad de ser hijos del Padre Universal. Y esa valoración de nosotros mismos nos debe conducir a un elevado respeto por nosotros mismos y por todos nuestros hermanos. Y ese respeto debe estar también impregnado de amor. Jesús podía ayudar tanto a los hombres porque también los amaba sinceramente. Amaba realmente a cada hombre, a cada mujer y a cada niño. Podía ser un amigo así de auténtico debido a su perspicacia extraordinaria. Conocía plenamente el contenido del corazón y de la mente del hombre. Era un observador penetrante y lleno de interés. Era experto en comprender las necesidades humanas y hábil en detectar los anhelos humanos. Jesús nunca tenía prisa. Tenía tiempo para confortar a sus semejantes mientras pasaba. Siempre procuraba que sus amigos se sintieran a gusto. Era un oyente encantador. Nunca se dedicaba a explorar de manera indiscreta el alma de sus compañeros.
Cuando confortaba a las mentes hambrientas y ayudaba a las almas sedientas, los que recibían su misericordia no tenían el sentimiento de estar confesándose con él, sino más bien de estar conversando con él. Tenían una confianza ilimitada en él porque veían que él también tenía mucha fe en ellos. Nunca parecía tener curiosidad por la gente y nunca manifestaba el deseo de dirigirlos, manejarlos o investigarlos. Inspiraba una profunda confianza en uno mismo y una sólida valentía a todos los que disfrutaban de su compañía. Cuando le sonreía a un hombre, ese mortal experimentaba una mayor capacidad para resolver sus múltiples problemas. La mayoría de las cosas realmente importantes que Jesús dijo o hizo parecieron suceder por casualidad mientras pasaba. El ministerio terrenal del Maestro tuvo muy pocos aspectos profesionales bien planeados o premeditados. Concedía la salud y sembraba la alegría con naturalidad y gentileza mientras viajaba por la vida. Era literalmente cierto que iba de un sitio para otro haciendo el bien. Y nos enseñan los reveladores que nosotros también debemos aprender a hacer el bien a medida que pasamos en las ocasiones que se nos presenten. Hacer el bien a los demás, ustedes saben, el amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Entonces, amar a nuestros hermanos es buscar hacer el mayor bien por cada uno de ellos. A los seguidores del Maestro de todos los tiempos les incumbe aprender a ayudar mientras pasan, a hacer el bien desinteresadamente mientras se dirigen a sus obligaciones diarias. Hacer el bien desinteresadamente, sin buscar nada para nosotros mismos, solamente el bien que esté a nuestro alcance hacer para el hermano que está en necesidad, sea cual sea esa necesidad. Si hubierais podido echar una sola mirada sobre él, hubierais sabido que Jesús era realmente un hombre de gran experiencia en las cosas de este mundo. Las enseñanzas de Jesús en este sentido han sido groseramente falseadas y muy mal presentadas a lo largo de todos los siglos de la era cristiana. También habéis tenido ideas tergiversadas sobre la mansedumbre y la humildad del Maestro. La meta que perseguía en su vida parece haber sido un magnífico respeto de sí mismo. Solo aconsejaba a los hombres que se humillaran para que pudieran ser verdaderamente ensalzados. Lo que en realidad perseguía era una humildad auténtica ante Dios. Atribuía un gran valor a la sinceridad, al corazón puro. La fidelidad era una virtud cardinal en su evaluación del carácter, mientras que la valentía era el centro mismo de sus enseñanzas. Su consigna era no temáis, y el aguante paciente era su ideal de la fuerza de carácter. Las enseñanzas de Jesús constituyen una religión de valor, de coraje y de heroísmo. Y precisamente por eso escogió como representantes personales suyos a 12 hombres corrientes que eran en su mayoría pescadores toscos, viriles y valerosos. Otra vez, aclarando para las personas que puedan ver este video en algún momento y no conozcan las enseñanzas del libro Durantia, cuando se dice que las enseñanzas de Jesús constituyen una religión de valor, de coraje y de heroísmo, la palabra religión se refiere a esta religión espiritual personal, que es la única que Jesús vivió y enseñó. No se refiere a una iglesia institucional ni a una religión institucional con sacerdotes, ceremonias, rituales, vestimentas, etc. Solamente es una referencia a la relación personal con Dios que vive en nosotros, que consiste en tener fe viviente, o sea, creer que Dios es nuestro Padre y vivir las enseñanzas de forma que nuestra vida cambie
de acuerdo a las enseñanzas y a la verdad que conocemos. Jesús sabía que los hombres son diferentes y así lo enseñó a sus apóstoles. Los exhortaba constantemente a que se abstuvieran de intentar moldear a los discípulos y a los creyentes según un modelo predeterminado. Intentaba dejar que cada alma se desarrollara según su propia manera, como un individuo distinto que se perfecciona ante Dios. En respuesta a una de las numerosas preguntas de Pedro, el maestro dijo: quiero liberar a los hombres para que puedan empezar de nuevo como niños pequeños en una vida nueva y mejor. Jesús insistía siempre en que la verdadera bondad debe ser inconsciente, que al hacer caridad no hay que dejar que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha. Entonces, el maestro, al dejar que cada alma se desarrolle según su propia manera, significa que cada persona crezca espiritualmente, todos haciendo la voluntad del Padre, pero cada uno de nosotros manifestando los dones propios personales de nuestra propia personalidad, de nuestro propio carácter, en un crecimiento, en una identificación con Dios que no significa uniformidad. Significa que cada persona se enriquece. Al nacer del Espíritu se conecta al Espíritu de la verdad, que es la vid viviente, la presencia de nuestro Padre Creador, Cristo Miguel, Jesús, en este mundo, y mediante esa vivificación del Espíritu crecemos espiritualmente en la manifestación de los dones del Padre, en la semejanza con Él, pero no en una uniformidad. Eso no es uniformidad, es libertad para expresarnos, para vivir, para servir de acuerdo a nuestros dones, siempre siguiendo la enseñanza y la voluntad del Padre. El maestro no ofreció soluciones para los problemas no religiosos de su propia época ni de ninguna época posterior. Jesús deseaba desarrollar la comprensión espiritual de las realidades eternas y estimular la iniciativa en la originalidad de la manera de vivir. Se ocupó exclusivamente de las necesidades espirituales subyacentes y permanentes de la raza humana. Reveló una bondad igual a la de Dios. Exaltó el amor, la verdad, la belleza y la bondad como el ideal divino y la realidad eterna. Observen, queridos amigos y hermanos, que aquí el revelador está explicando el significado de amor. El amor divino, la verdad, la belleza y la bondad son manifestaciones del amor divino. En la medida en que nosotros crecemos en espíritu, buscamos al Padre dentro nuestro, nos acordamos de estar en comunión con Él, nos acordamos de adorarle, de buscar conocerle, el Padre vuelca en nosotros su amor. Y ese amor consiste o contiene la verdad, la belleza y la bondad. No una verdad en palabras, es una verdad experiencial. Experimentamos la verdad de la realidad de Dios dentro de nosotros mismos. El Maestro vino para crear un nuevo espíritu en el hombre, una nueva voluntad, para conferirle una capacidad nueva para conocer la verdad, experimentar la compasión y escoger la bondad. La voluntad de estar en armonía con la voluntad de Dios, unida al impulso eterno de volverse perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es nuestra meta. Esa es la voluntad del Padre expresa en su máxima expresión. Sed vosotros perfectos como yo soy perfecto. Ese es un camino muy largo que empieza aquí, en esta vida, y termina, o mejor dicho, no termina, pero se completa en cierta fase al alcanzar al Padre en el paraíso. Alcanzamos la perfección del Padre, pero esa perfección que alcanzaremos será en el nivel de la criatura. Y esa perfección no significa que quedaremos congelados en la eternidad, eternamente iguales, sino que continuaremos creciendo. La experiencia
y el crecimiento serán permanentes y eternos. Jesús comprendía la mente de los hombres, conocía el contenido del corazón del hombre, y si sus enseñanzas hubieran sido legadas tal como él las presentó, sin más comentario que la interpretación inspiradora proporcionada por su vida terrestre, todas las naciones y todas las religiones del mundo hubieran abrazado rápidamente el Evangelio del Reino. Los esfuerzos bien intencionados de los primeros seguidores de Jesús por reformular sus enseñanzas a fin de hacerlas más aceptables para ciertas naciones, razas y religiones, solo tuvieron como resultado que dichas enseñanzas fueran menos aceptables para todas las demás naciones, razas y religiones. Entonces, también nos dice la revelación que debemos deshacer el trabajo de los primeros seguidores de Jesús. Así que algunas personas piensan que en realidad la Iglesia Católica, la religión cristiana eran parte del plan y que así debía ser. En realidad no. Si las enseñanzas de Jesús hubieran sido legadas tal como él las presentó, sin más comentario que la interpretación inspiradora proporcionada por su vida terrestre, que es el ejemplo de vida perfecta, que no podemos esperar alcanzarla nosotros porque Jesús solo hubo uno, pero sí podemos alcanzar un cierto grado de esa vida maravillosa, de esa elevada consagración personal a la voluntad del Padre, de tal manera que los dones divinos puedan ser entregados y manifestados por nosotros, y que nosotros, al enriquecernos con los dones divinos, podamos contribuir al avance de este mundo que él tanto lo necesita. Entonces, hay un trabajo para hacer, que es deshacer el trabajo de los primeros seguidores, y esa es parte de la misión de la revelación. Entonces, nuestro mundo sería otro si sus apóstoles hubieran seguido fielmente las instrucciones que Jesús les dio. Jesús trascendió todas las enseñanzas de sus antepasados cuando sustituyó audazmente las manos limpias por los corazones puros o limpios como signo de la verdadera religión. Instaló la realidad en el lugar de la tradición y barrió todas las pretensiones de la vanidad y de la hipocresía. Y sin embargo, este intrépido hombre de Dios no dio rienda suelta a las críticas destructivas ni manifestó un completo desdén por las costumbres religiosas, sociales, económicas y políticas de su época. No era un revolucionario militante, era un evolucionista progresista. Solo emprendía la destrucción de algo que existía cuando ofrecía simultáneamente a sus semejantes la cosa superior que debía existir. Esta es una muy buena metodología que podemos practicar al compartir las enseñanzas con personas que tienen creencias arraigadas de creencias bíblicas, creencias de la religión evolutiva o creencias de otro tipo que están muy arraigadas, y podemos intentar transmitirles la verdad en lugar de aquella cosa que están manifestando, sin luchar para quitar de sus mentes aquella creencia que tienen. Solo introducir la verdad. Jesús obtenía la obediencia de sus seguidores sin exigirla. De todos los hombres que recibieron su llamamiento personal, solo 3 rehusaron aceptar esta invitación a convertirse en sus discípulos. Ejercía un poder de atracción particular sobre los hombres, pero no era dictatorial. Inspiraba confianza y nadie se sintió nunca ofendido por recibir una orden suya. Poseía una autoridad absoluta sobre sus discípulos, pero ninguno puso nunca objeciones. Permitía que sus seguidores le llamaran maestro. Sus seguidores le llamaban espontáneamente maestro. Él nunca les pidió que lo hicieran. El maestro era admirado por todos los que se encontraban con él.
excepto por los que tenían prejuicios religiosos muy arraigados o los que creían discernir un peligro político en sus enseñanzas. Los hombres se asombraban por la originalidad y el tono de autoridad de su enseñanza. Se maravillaban de su paciencia cuando trataba con los retrasados y los inoportunos que lo interrogaban. Inspiraba esperanza y confianza en el corazón de todos los que recibían su ministerio. Solo le temían aquellos que no lo conocían y solo le odiaban aquellos que lo consideraban como el campeón de una verdad destinada a destruir el mal y el error que habían decidido mantener a toda costa en su corazón. Ejercía una influencia poderosa y particularmente fascinante tanto sobre sus amigos como sobre sus enemigos. Las multitudes lo seguían durante semanas enteras, únicamente para escuchar sus palabras benévolas y para observar su vida sencilla. Los hombres y las mujeres leales amaban a Jesús con un afecto casi sobrehumano y cuanto más lo conocían, más lo amaban. Y todo esto sigue siendo verdad. Incluso hoy y en todas las épocas futuras, cuanto más conozca el hombre a este Dios hombre, más lo amará y lo seguirá. Ahora vamos a ver algunos de los conceptos que el maestro enseñó. El maestro indicó claramente que el reino de los cielos debe empezar por el doble concepto de la verdad de la paternidad de Dios y el hecho correlativo de la fraternidad de los hombres, y debe permanecer centrado en este doble concepto. Jesús declaró que la aceptación de esta enseñanza liberaría a los hombres de la esclavitud milenaria al miedo animal y al mismo tiempo enriquecería la vida humana con los dones siguientes de la nueva vida de libertad espiritual. 1. La posesión de una nueva valentía y de un poder espiritual acrecentado. El Evangelio del Reino iba a liberar al hombre y a inspirarlo para que se atreviera a esperar la vida eterna. 2. El Evangelio contenía un mensaje de nueva confianza y de verdadero consuelo para todos los hombres, incluso para los pobres. 3. Era en sí mismo una nueva norma de valores morales, una nueva vara ética para medir la conducta humana. Mostraba el ideal del nuevo orden de la sociedad humana que resultaría de él. Si todos viviéramos la enseñanza del Maestro sobre el reino de los cielos, renaciéramos del Espíritu, aceptáramos a Dios como nuestro Padre y a todos los seres humanos como nuestros hermanos de verdad, amándolos de verdad, entonces habría un nuevo orden de la sociedad humana y este mundo sería otro. Enseñaba la preeminencia de lo espiritual comparado con lo material. Glorificaba las realidades espirituales y exaltaba los ideales sobrehumanos. Este es el punto 4. 5. Este nuevo evangelio presentaba el logro espiritual como la verdadera meta de la vida. La vida humana recibía una nueva dotación de valor moral y de dignidad divina. 6. Jesús enseñó que las realidades eternas eran el resultado, la recompensa de los esfuerzos honrados en la tierra. La estancia mortal del hombre en la tierra adquirió nuevos significados como consecuencia del reconocimiento de un noble destino. 7. El nuevo evangelio afirmaba que la salvación humana es la revelación de un propósito divino de gran alcance, que debe cumplirse y realizarse en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salvados de Dios, de los hijos de Dios renacidos del Espíritu. Aquella tarde, el maestro enseñó claramente un nuevo concepto de la doble naturaleza del reino, en el sentido de que describió las dos fases siguientes. Primera, el reino de Dios en este mundo, el deseo supremo de hacer la voluntad de Dios, el amor desinteresado por los hombres, que produce los buenos frutos de una mejor conducta ética y moral. Segunda, el reino de Dios en el cielo, la meta de los creyentes mortales, el estado en que el amor a Dios se ha perfeccionado y en el que se hace la voluntad de Dios de manera más divina. Jesús enseñó que por medio de la fe, el creyente entra de inmediato en el reino. Enseñó en sus diversos discursos que dos cosas son esenciales para entrar por la fe en el reino. Entonces aquí viene la explicación de qué significa entrar por la fe en el reino. Primero, la fe, la sinceridad.
venir como un niño pequeño, recibir el don de la filiación como un regalo, aceptar hacer la voluntad del Padre sin hacer preguntas. Aquí permítame hacer una digresión. En inglés no dice sin hacer preguntas, dice sin ponerla en duda, sin cuestionarla. Without questioning, dice en inglés el libro. Esto fue traducido sin hacer preguntas. Esta frase, aceptar hacer la voluntad del Padre sin hacer preguntas, no tiene sentido. Es sin poner la voluntad del Padre en dudas, sin cuestionarla la voluntad del Padre. Y muchas personas lo hacen, ponen en duda y cuestionan la voluntad del Padre. Con una seguridad plena y una confianza sincera en la sabiduría del Padre, entrar en el reino libre de prejuicios y de ideas preconcebidas, tener una actitud abierta y estar dispuesto a aprender como un niño no mimado. Eso es hacer la voluntad del Padre sin ponerla en duda, sin ponerla en cuestión. Punto 2, el hambre de la verdad, la sed de rectitud, un cambio de mentalidad, la adquisición de la motivación de ser como Dios y de encontrar a Dios. Estos son los requisitos esenciales para renacer del Espíritu, o sea, entrar al reino de los cielos, recibir el bautismo del Espíritu de la verdad, que es el instante en que el Espíritu de la verdad entra en el alma de la persona y experimentamos una felicidad inmensa. Jesús enseñó que la fe, la simple creencia semejante a la de un niño, es la llave de la puerta del reino, pero también enseñó que después de haber pasado la puerta, están los peldaños progresivos de rectitud que todo niño creyente debe ascender para crecer hasta la plena estatura de los vigorosos hijos de Dios. Entonces, la simple creencia semejante a la de un niño es como un niño pequeño confía y cree en su padre humano. Esta es la comparación que el Maestro Jesús está haciendo. Creer en el Padre Celestial y confiar en Él de la misma manera que un niño chiquito confía en su papá. Cree en su papá, obedece a su papá. Su papá le dice que haga algo y el niño lo hace. El niño no duda del amor de su papá y no duda de la instrucción que su papá le da. Por eso es evidente que la verdadera religión interior del reino tiende a manifestarse infaliblemente y cada vez más en las vías prácticas del servicio social. Jesús enseñó una religión viva que impulsaba a sus creyentes a dedicarse a realizar un servicio amoroso. Pero Jesús no puso la ética en lugar de la religión. Enseñó la religión como causa y la ética como resultado. La religión como causa es porque en nuestra relación con el Padre, por la fe, habiendo renacido del Espíritu, estando siendo alimentados por el Espíritu de la verdad, tenemos la fuerza espiritual, el poder espiritual, los valores divinos, los frutos del Espíritu que fluyen a través de nosotros. Y la ética es la conducta recta ante los demás, vivir en rectitud. Y esos son resultados naturales, frutos del Espíritu. Al enseñar que el reino es interior, al exaltar al individuo, Jesús dio el golpe de gracia al antiguo orden social en el sentido de que introdujo la nueva dispensación de la verdadera rectitud social. El mundo ha conocido poco de este nuevo orden social porque ha rehusado practicar los principios del Evangelio del reino de los cielos. Cuando este reino de preeminencia espiritual llegue de hecho a la tierra, no se manifestará simplemente mediante una mejora de las condiciones sociales y materiales, sino más bien mediante la gloria de esos valores espirituales realzados y enriquecidos que caracterizan a la era que se aproxima de mejores relaciones humanas y de logros espirituales progresivos. Todo esto requiere la espiritualización personal de cada una de las personas que conocen estas enseñanzas, que encuentran a Dios en sí mismos y que se dedican a crecer en espíritu. Y una de las enseñanzas esenciales para ese crecimiento es la comunión con el Padre, la adoración, oración y adoración. En la adoración recibimos los dones divinos de la forma ideal, de la mejor forma posible,
que es lo que Jesús vivió, practicó y enseñó. Jesús era la personalidad humana perfectamente unificada. Y hoy, como en Galilea, continúa unificando la experiencia mortal y coordinando los esfuerzos humanos. Unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica la experiencia. Entra en la mente humana para elevarla, transformarla y transfigurarla. Es literalmente cierto que si un hombre tiene a Cristo Jesús dentro de él, es una criatura nueva. Las cosas viejas van desapareciendo y mirad, todas las cosas se vuelven nuevas. Eso es tener la conexión al Espíritu de la verdad, que es la presencia de Miguel en nuestro mundo. Es la vid viviente y el Espíritu de la verdad es la savia de la vid viviente, que al renacer del Espíritu recibimos la conexión plena porque antes de renacer del espíritu, el espíritu de la verdad está conectado a la parte superior de la mente que se llama supraconciencia, mal traducido superconciencia en el libro Durantia, que ejerce una función de coordinación de todas las presencias e influencias espirituales, de todos los circuitos y presencias espirituales que están en nosotros y que nos rodean. Esa es antes de renacer del espíritu, esa coordinación. Después, cuando renacemos del espíritu y recibimos esa conexión con el espíritu de la verdad, sucede lo que dice en esta cita. Ahora me gustaría invitarles, si ustedes gustan, a cerrar nuestros ojos, sus ojos, porque yo voy a leer, a hacer silencio mental. Respiremos profundo. Les invito a cerrar los ojos. Respirar profundo para calmar la mente y sigamos mentalmente la oración que vamos a hacer. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor por todos nosotros, por tu espíritu de la verdad, que es tu presencia misma junto a nuestras almas. Gracias por mostrarnos el camino que nos conduce al Padre universal y a tu presencia divina. Bendito eres, Jesús de Nazaret, Cristo Micael, Padre y Creador nuestro. Gracias por la profunda alegría, confianza y seguridad espirituales que nos das a través de tu Espíritu de la verdad, al abrir nuestro corazón a la voluntad del Padre del paraíso. Gracias por revelarnos en tu vida al Padre universal. Gracias por darnos la libertad espiritual de saber que somos hijos de Dios, que Dios mismo vive en nosotros, y por liberarnos de las cadenas de la tradición y el formalismo. Gracias por enseñarnos qué es y cómo se hace la voluntad del Padre para asemejarnos a Él cada vez más. Maestro Jesús, te amamos y deseamos honrarte, siguiendo tu ejemplo de vivir la voluntad del Padre, sirviendo altruistamente a nuestros hermanos. Amén. Amén. Mi Ginny, esta era la oración que nos tenías de sorpresa. Gracias a Jesús, qué hermosura. Sí. Qué linda, muchas gracias. Qué lindo que eso quedó grabado. Divino. Ay, hermoso que eso quedó grabado para todos aquellos que nos quieran ver después. Bueno, que nos quieran ver, no, que sigan después mirando. Mil gracias. Con mucho Eh, gusto. Hablar de Jesús, gracias, mi Ginny, es un tema que a mí me conmueve, me da alegría, al mismo tiempo me da nostalgia, me da paz, pero me da tristeza. O sea, cada vez que hablo de Jesús, tengo emociones y sentimientos encontrados. Eh, yo digo, mientras que alzan las manitos, yo digo que para todo lo que él escribe se ve tan sencillo de seguir, un camino tan fácil de andar, y es lo más difícil que se nos pone. Es súper difícil. Le doy la palabra a Armando y luego continúo. Adelante, Armando. Muchas gracias, Jenny, por esa presentación tan linda.
en cierta manera ratifica y nos recuerda toda esa belleza de este mensaje que nos hace amar profundamente a Jesús. Quisiera hacer como dos notas complementando todo ese cierre, me pareció precioso. Una de un libro sobre Jesús de un teólogo que se llama Hans Kuhn, que me parece muy linda esa visión humana, donde dice que efectivamente Jesús era un narrador público y un relator de historias. Tenía una seguridad diáfana y una inescrupulosa objetividad. Y también tenía una gran imaginación poética. No tenía ningún interés en satisfacer especulaciones míticas, ni mucho menos predicciones astrológicas. No desvelaba acontecimientos ni misterios apocalípticos. Nunca fue un sacerdote, fue un laico toda su vida. No fue nunca atado a fórmulas ni a dogmas y actuó sin ningún interés ni político y sin anhelos de poder. Y eso pues lo empato también con esa descripción que hace, creo que que hace Tomás el Dídimo, que acá lo tenía abierto, cuando él describe a Jesús con 12 características, creo que en el documento 139, magníficamente equilibrado, amorosamente misericordioso, pero al mismo tiempo inflexiblemente justo y equitativo, firme, pero nunca obstinado, calmo, pero nunca indiferente, socorrido y compasivo, pero no entrometido ni dictatorial, fuerte y al mismo tiempo manso, positivo, pero nunca áspero ni rudo, tierno, pero nunca vacilante, puro, inocente, pero al mismo tiempo era viril, enérgico y fuerte, y era verdaderamente valiente, pero no era temerario ni imprudente, amante de la naturaleza, pero libre de toda tendencia a reverenciarla, y lleno de humor y jovialidad, pero no era ni ligero ni frívolo. Después una personalidad absolutamente preciosa, que no las, que sigue siendo, por eso es el camino, es la verdad y es la vida para todos. Gracias, Armando. Por aquí te escribe Ginny, te escribe Norma. Gracias, Ginny. Tanto por conocer del maestro, pero ante todo tanto por hacer. Gracias por presentarnos al maestro de esta manera tan accesible. Lucy, adelante. Bueno, primeramente darle gracias a Ginny por este compendio de belleza, sabiduría, de amor que nos ha traído. Ese retrato tan bello de Jesús que nos emociona a todos. Y bueno, lo que yo quería es que yo me he fijado que en toda la trayectoria de Jesús, Él toma muy en cuenta a los niños y los pone de ejemplo. Y cuando yo pienso en un niño pequeño, por supuesto, pues se me viene siempre lo que es la inocencia. Y digo yo, bueno, según las leyes que conocemos, un inocente es alguien que no tiene culpa. Entonces me parece que en el trasfondo de toda su enseñanza, él también está como alejando la culpa. Y nosotros en nuestro mundo cotidiano, yo he estado con muchas personas dando acompañamientos así espirituales y lo que predomina es la culpa. Y esa culpa es la que no deja ver a Dios, a Jesús. Y veo yo que quizás, o yo lo siento así, que al presentar Jesús a los niños con esa inocencia, está como diciéndonos que nos olvidemos de la culpa, porque Él no vino como juez y los jueces somos nosotros mismos y nos hacemos la vida de cuadritos por la culpa. Eso es lo que quería comentar. Y muchas gracias, Jenny. Gracias, mi Lucy. Efraín, le voy a dar la palabra primero a Isabel, que estaba antes que tú, y luego voy contigo, ¿sí? Mi Ginny, si tienes algo que decir, algo que agregar a lo que están diciendo los participantes, por favor, tú eres la reina de esta reunión. Después Ok. que hable Isabel y Efraín, agrego una cosita.
Bueno, señora. Bueno, Gracias. Adelante, Isabelita. muchas gracias por esta invitación y felicitaciones, Ginny. Ha sido espectacular. Todo lo que has expuesto en una coherencia tan grande, una enseñanza que no tiene límites, de veras. Y esa invitación que siempre hacemos en todas nuestras charlas, ¿no? De buscar a Dios dentro de nosotros y hacer con Él, en comunión con Él, su voluntad. Esa es la gran tarea que tenemos que cumplir a diario. Te felicito, gracias por todo. Y no tengo nada que agregar, todo ha sido perfecto. Gracias, felicitaciones. Gracias, Gracias. Isabel. Efraín. Sí, gracias. Gracias, hermana. En primer lugar, quiero felicitar a Jenny por su magnífica exposición. Yo leí la invitación y al ver el título de que se trataba de las enseñanzas de Jesús y que la expositora era Jenny, no dudé ni un segundo en estar aquí presente. Muchas gracias. Yo quería contarles una pequeña historia, ¿sí? Si me permiten, ¿no? Adelante. Cuando yo tenía, bueno, siempre me atrajo Jesús desde niño, siempre. Y cuando yo tenía unos 20 años de edad, entré a la Orden Rosacruz. Ya. En la Orden Rosacruz, como a los 6 meses por ahí, encontré un libro de los Rosacruces llamado La vida mística de Jesús. ¿Ya? Y lo pedí prestado y lo llevé a mi casa. Y como a las 8 de la noche comencé a leerlo. Y me impresionó tanto, me gustó tanto, que no paré de leerlo hasta terminar. ¿Sí? Lo terminé como a las 2, 3 de la mañana, apagué la luz, coloqué el libro en el velador, apagué la luz y siento que toman el libro. ¿Sí? Tomaban el libro y lo hojeaban. Así. Lo hojeaban al libro. Y dijo, ¿qué pasa? Estiro la mano, prendo la luz y ahí estaba el libro. Y otra vez apagué la luz y otra vez lo hacían sonar al libro. Y una cosa que me impresionó tanto, de que toda la noche soñé con Jesús y sus enseñanzas, pero en una mente tan material que tengo, que no recordé nada de lo que Jesús me dijo. Eso es una cosa impresionante para mí. Con eso no me siento privilegiado ni nada, sino que quería contarle este antecedente. Y cuando ya mayor, ya hace unos 15, 18 años, le leí a JJ Benítez, Caballo de Troya. Entonces, otra vez encontré ahí cosas nuevas sobre Jesús y me impresionó mucho. En una reunión con unos amigos que eran yogas, me dicen, oye, Efraín, ¿sabes que los libros de JJ Benítez son inspirados o tomados del libro de Urantia? Escuché la palabra Urantia y me impactó. Me impactó tanto que comencé a buscar el libro y aquí en mi ciudad, en Quito, no había. Y una pariente me consiguió en Guayaquil y me envió el libro, pero hasta eso yo ya lo encontré en el internet, lo bajé y lo imprimí. Y comencé a leerlo y lo terminé de leer en un par de años, terminé de leer el libro. ¿Sí? Una cosa hermosísima para mí. Hay dos cosas importantísimas en el libro de Urantia que son las más grandes para mí. Uno, la vida de Jesús, la cuarta parte, y otra, los documentos creo que son del 105 al 111 por ahí, de los ajustadores del pensamiento. Es una cosa hermosísima. Y yo quería destacar unas cosas pequeñitas, muy importantes sobre Jesús.
uno que me llaman la atención. Uno es que nunca tenía prisa, ¿sí? Siempre enseñaba mucho, pero nunca tenía prisa. Siempre le decía algo con la persona que encontraba, algo que le sirva. Dos, que cuando subió, digamos, como dice la Biblia, a los cielos, o cuando estuvo en su reino, la donación del Espíritu de la verdad es una de las cosas más hermosas para la humanidad, ¿sí? Porque nos dice el libro que desde que se derramó el Espíritu de la verdad, todas las mentes normales tienen ajustador del pensamiento. Y eso, estamos bendecidos por la venida de Jesús. No vino ningún maestro de arriba, de los grandes maestros que están arriba, ¿sí? Pero vino Jesús, el creador de nuestro universo local. Y al derramar el Espíritu de la verdad fue algo de lo más hermoso para nosotros. Otra cosa que me impresiona es las palabras de Jesús: ama a tus hermanos como amas a Dios y como te amas a ti mismo, que esa es la regla de oro que dice el libro viviente. Ya. Gracias, Efraín, muy amable. Mi Sí, Ginny, gracias. ¿quieres hablar tú o es que Marcelino y Esther también tienen la mano arriba? Tú dirás. Después de Marcelino, respondo a la pregunta de Fabián y hago un comentario cortito que quería hacer. Gracias. Ok, adelante, Marcelino. Muchas gracias, Angelita. Qué bueno ver algunas personas que no había visto, como nuestro gran Efraín. Ginny, qué bueno que esté con nosotros. De verdad me uno a Isabel y a las demás personas que han intervenido para felicitarte porque veo que está aumentando su precisión, Ginny, así es que extraordinario, y no solamente con la precisión de análisis, sino con estas pinturas que reflejan la última técnica de retratos, la última técnica de pintura, de manera que extraordinario. Muy, pero muy interesante, y sobre todo esa selección que hiciste, Ginny, me parece sumamente favorable. Quería compartir muy rápidamente para darle la oportunidad a nuestra estimada Esther, que está pendiente. Dice, es muy importante que tengamos conciencia de la necesidad de nuestros días, porque aquí nos hablan exactamente de esta época que estamos viviendo. Dicen en el documento 195, sección 10, página 2084, al ganar almas para el maestro, no es la primera milla de compulsión, deber y convención la que transformará al ser humano y a este mundo, sino más bien la segunda milla, que es la de servicio amante y devoción altruista de la libertad, que corresponde a los jesuísticos, seguidores de Jesús, que salen para captar a su hermano en amor y guiarlo espiritualmente hacia el fin más alto y divino de la existencia mortal. Y esto es interesante en lo que viene ahorita. Dice, el cristianismo aún ahora recorre voluntariamente la primera milla, pero la humanidad languidece y tropieza en las tinieblas morales porque hay tan pocos, y por supuesto tan pocas, corredores genuinos para la segunda milla, tan pocos seguidores profesos de Jesús que realmente viven y aman así como Él enseñó a sus discípulos a vivir, amar y servir. Hay demasiados pocos apóstoles hoy. Los hay, pero muy pocos. Y entonces es importante no solamente compartir estos temas para un mayor grado de diseminación, de discernimiento, sino que se aumenten los obreros y las obreras para la diseminación, para sembrar esta semilla. Jesús dice también acá en el documento, o por lo menos los reveladores expresan sobre Jesús en el documento 100 de la sección 7, dice, aunque el ser humano mortal común de Urantia no puede esperar alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret durante su estadía mortal, es totalmente posible. Es bueno que tengamos muy pendientes para aquel más primitivo creyente de cualquier lugar del planeta
que no sepa leer ni escribir, o el más avanzado y civilizado en cualquiera de las grandes metrópolis, dice, es totalmente posible para cada creyente mortal desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. O sea, es posible para cada uno de nosotros eso. Y uno de los aspectos que a mí me ha ayudado más cuando he tenido las grandes crisis de mi vida personal, de las cosas que captan los sentidos, no he tenido sino dos que me han ayudado más, que son el documento 182, que es a solas en Getsemaní, y el documento 184, que es la hora de la humillación. Entonces, la parte final, el pequeño pedazo final de a solas en Getsemaní, que está en el documento 182, 1970, ese Jesús humano, hijo de José y de María, que de alguna manera experimentó ese final de su vida como humano, nos da mucha esperanza y mucha fuerza cuando en este párrafo final de este documento, que es la parte de a solas en Getsemaní, página 1970, nos dice, antes de que llegaran Judas y los soldados, el maestro ya había recobrado plenamente su entereza habitual. El espíritu había triunfado sobre la carne, la fe se había afirmado sobre todas las tendencias humanas al temor y a la duda. Heredamos el temor y heredamos la duda. Es una de las amenazas que tenemos presentes, pero el maestro la superó. Dice, la prueba suprema de la realización plena de la naturaleza humana había sido enfrentada y sobrepasada en forma aceptable. Una vez más, el Hijo del Hombre estaba preparado para enfrentarse a sus enemigos con ecuanimidad y en la plena certeza de su invencibilidad como hombre mortal, como hijo de José y María, dedicado sin reservas a hacer la voluntad de su Padre. Nosotros también vamos a triunfar. No olvidemos que aquello que no podemos, Dios y sus ángeles en Jesús puede en nosotros. Así es que bueno, nuevamente felicitaciones Ginny, y con el favor de la mano divina, todo esto nos va a ayudar a tener el mayor éxito y a irradiar también todo con el mayor éxito posible. Gracias, Ginny. Gracias, hermano. Gracias, Marcelino. Mi Ginny, entonces te doy paso para luego continuar con este. Excelente, gracias. Primero, lo que dijo este hermano Armando, disculpa, te estaba buscando. Es interesantísimo cómo cerraste lo que estabas diciendo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que debemos recorrer, la verdad que debemos conocer y vivir, y la vida que debemos enriquecer, alcanzar la vida del Espíritu y crecer en el amor y en la sabiduría del Padre por medio de recibir sus dones. Ese es el punto esencial, el punto más necesario para nosotros de la enseñanza del Maestro. Es lo que la humanidad no ha hecho hasta ahora. La humanidad, la religión enseña, salvo honrosísimas excepciones, alguna excepción habrá, posiblemente, de alguna forma limitada y parcial, la comunión con el Padre. La comunión de adoración, mis hermanos. Ese es el punto esencial. Ese es el camino para la recepción de los dones divinos en el alma y la transformación de la mente, para alcanzar el estado de lucidez personal, sumado a todo lo demás. Pero yo destaco la comunión de adoración porque es lo que no hacemos. Les voy a decir lo que dijo el hermano Guy Perron, que es canadiense, vive en Bélgica, en una conferencia internacional que se hizo en Europa hace un par de años. Él dio una conferencia ante un público lleno de lectores experimentados, viejos no de edad, sino viejos en tiempo de lectura, viejos lectores del libro Durantia. Y él les preguntó, les dijo, si ustedes no adoran al Padre, sabiendo lo que nos enseña la revelación, pregúntense, ¿por qué no lo adoran? Permítame decírselos, perdón.
cada uno de ustedes y a las personas que en el futuro vean este video. La comunión de adoración con el Padre, mis hermanos, es sumamente esencial. Es el primer deber de todas las inteligencias creadas. Es el deber principal. ¿Por qué? Lo dijo el Maestro Jesús, os asemejáis al ser a quien estáis adorando. Si será importante, en la comunión de adoración recibimos no solamente valores, nuestros valores son transformados de lo humano a lo divino. Recibimos amor divino que se manifiesta en los frutos del Espíritu. Recibimos dones del Padre, semejanza con el Padre de la manera ideal. ¿Sí? Y recibimos fortaleza, perspicacia, capacidad de comprender la verdad divina de una forma nueva y diferente con profundidad de perspectiva, porque estamos experimentando la realidad. Aunque parezca que no pasa nada, lo estamos experimentando. Estamos experimentando la realidad de Dios interior, estamos experimentando al Padre. El Padre está volcando sus dones y transformándonos. Entonces, es sumamente importante que cada uno de los estudiantes de la revelación, que creemos en la revelación, vivamos la experiencia, porque es la única manera de que alcancemos el estado de luz y vida personal, de la sintonía perfecta con la voluntad de Dios, o la mayor sintonía posible, porque si nosotros creemos, hermanos, que no haciendo la adoración podemos alcanzar el estado de luz y vida, nos estamos saltando un paso muy importante. Entonces, el camino, la verdad y la vida implica recorrer el camino que Jesús vivió experiencialmente, conocer y vivir la verdad y experimentar la verdad divina viva en nosotros mismos y recibir la conexión viva al Espíritu de la verdad que nos da poder espiritual para hacer obra espiritual. El poder espiritual es una fuerza nueva, una capacidad nueva y mejor para transmitir las verdades vivas del Espíritu. Y sobre la pregunta de Fabián, muy interesante tu pregunta, Fabián, el pecado es, y Jesús lo sabía, la transgresión consciente de la realidad cósmica, una oposición consciente a la realidad cósmica, la ley de Dios, la realidad de Dios, la creación es la obra de Dios, y es una transgresión deliberada de la voluntad de Dios. O sea, la persona conoce la voluntad de Dios y deliberadamente la transgrede. Eso es el pecado. Y Jesús estaba consagrado a hacer la voluntad del Padre. Toda su vida entera estaba consagrada a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para él era lo más elevado, lo mejor, lo más sagrado. El Padre en sí también, lo más sagrado y lo más elevado. Entonces, saber que alguien conscientemente, deliberadamente, está transgrediendo la voluntad de Dios, está haciendo el mal deliberadamente, está perjudicando, buscando perjudicar a algo o a alguien de manera deliberada, sabiendo que lo que está haciendo es contrario a la voluntad del Padre. Eso es el pecado. Por eso, él ama al pecado porque es lo mismo, la misma actitud que tiene el Padre respecto al pecado. El pecado no es una realidad cósmica porque es la oposición a la realidad cósmica. Entonces, Jesús ama al pecador, pero odia el pecado porque el pecado es horroroso, es lo más espantoso. Y en la iniquidad ni hablemos. No sé si eso sirvió como respuesta para ti, o si la hice peor. Bueno. Fabián, si necesitas más aclaración, colócanos en el chat y se lo hacemos llegar nuevamente a Ginny. Se nos fue, dale, que es tu turno, mi muñeca. Oh, lamentablemente tengo que salirme, tengo que salir. Gracias. En otra oportunidad, una pregunta, pues que no tenía así como mucha relación, pero excelente, Ginny, excelente lo que acabas de comentarme. Me Si causa quieres, haz la pregunta y después ves el video. Si quieres, bueno, no sé. bueno, no, básicamente porque pues hablaba la persona que habló ahorita, creo que era Efraín, que decía del tema
se me vino a la mente pues el tema de la atracción, esa atracción espiritual que tenía Jesús, ¿no? De hecho, yo llegué a Orantia en una feria del libro, pues que vi un pendón de Jesús y me atrajo de manera impresionante. Pero esa atracción espiritual de Jesús corresponde a una característica de la personalidad de un hijo del paraíso o, o fue desarrollada por el carácter del hombre. Me queda esa duda, o sea, porque es una atracción espiritual impresionante. Mucha gente se siente atraída por él, más que por su mensaje, es como, no sé, La no sé cómo figura de Jesús, explicarlo. la persona de Jesús. Sí, es una atracción bastante fuerte la de Jesús. Entonces, y es una atracción espiritual, es espiritual, indiscutiblemente. Y tenía un par de preguntas más, pero pues nada, me tengo que ir a recoger a mí. Bueno, creo, en mi opinión, la atracción espiritual que sentimos es una forma del Espíritu, del Padre, de las presencias divinas, de las influencias espirituales, de atraernos hacia la verdad, atraernos hacia la sobrevivencia del alma, atraernos a la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Yo creo personalmente que el Padre hace uso de todos los recursos posibles para que nosotros sintamos ese despertar, esa necesidad de encontrar la verdad y vivirla. Pienso que por ahí puede ser. ¿Puedo opinar sobre la pregunta que hizo Esther? Adelante, Isabelita. Mira, es que desde muy niño él hacía su retiro para irse a hablar con su Padre Celestial. Y esa comunión desde tan pequeño que hiciera Jesús le permitió crecer muchísimo en el espíritu. Y fíjate que desde antes del bautismo, él era un ser humano común y corriente como todos, pero había desarrollado tanta espiritualidad gracias a esa permanente comunión con su Padre Celestial. O sea, es la combinación para mí de lo humano y lo divino en su presencia misma. Gracias, Isabelita. Octavio, Perdóname, una dale, pregunta dale, Esther, respecto a dale. eso. Es que mira, tengo entendido que en la figura del Hijo Eterno, es el atractor, ¿no? Es como un atractor espiritual. Creo que así dicen los reveladores, o hay una atracción espiritual. Mi pregunta es, bueno, sabemos que un hijo creador es hijo o es el resultado, no sé, del pensamiento del Padre y el Hijo Eterno. Y si esa es una herencia entonces de estos hijos creadores, de ese Hijo Eterno, me pregunto también, em, bueno, creería que es parte de la personalidad, de esa personalidad especial de los hijos creadores. Y pues en parte también desarrollada en el carácter del Hijo del Hombre, ¿no? Del hombre encarnado. Pero me pregunto yo, entonces, un, una, un hijo abonal o un hijo ministerial autootorgado en un planeta, digamos que aquí ya entramos en el tema de la especulación. Pero de acuerdo con lo que se comenta, un hijo ministerial o un hijo abonal, estos tendrían esa misma atracción espiritual, harían las veces pues de ese hijo creador en el planeta en que ellos se autootorguen. Sí, ahora es el espíritu de la verdad, el mismo espíritu de la verdad de Miguel, el que va a cualquier planeta en donde se encarne en misión donadora o autotorgadora un hijo abonal. Mira, yo te voy a decir lo que yo entiendo. La atracción espiritual, la fuerza de la gravedad espiritual del Hijo Eterno nos atrae hacia el Hijo Eterno, pero nosotros tenemos una escala viviente que es Dios séptuple. O sea que nos atrae hacia el interior, hacia el paraíso, hacia sí mismo, hacia el Padre, pero el camino a recorrer es la escala de Dios séptuple, y eso empieza aquí con el Espíritu de la Verdad, de nuestro Padre Creador, Cristo Miguel. O sea que
podemos decir que hay una fuerza que nos atrae, que es la gravedad del Hijo Eterno, pero hay un camino, una escala por la cual recorremos ese camino, y ellos también son parte de esa atracción. Funciona también a través de ellos. Todos ellos, el Padre, nuestro Padre Creador, Cristo Miguel, nuestra Madre Divina, todos los seres divinos trabajan en unión para conducirnos al Padre. Todos en unión para que nosotros alcancemos al Padre en el paraíso. O sea que todos ellos están trabajando para el mismo propósito. No sé si eso sirvió para responder a tu pregunta. Angelita, ¿me permite una pequeña aclaratoria adicional a la que se ha comentado antes que se vaya Esther? Sí, efectivamente, tal como comentó Isabel y Ginny, no olvide, Esther, que además de las experiencias que vivió Jesús, los reveladores dicen que fue uno de los más extraordinarios especímenes físicos que surgió desde los días de Adán, y además de eso tenía una muy favorable herencia mental. Entonces, todo eso se compaginó con la disposición plena que comenta Ginny de hacer la voluntad del Padre, y él logró la máxima perfección que un ser humano puede lograr en un planeta. El máximo grado de perfección llegó a los niveles de Enoc y a los niveles de Elías. Entonces, esos aspectos unidos, más el hecho de que él estaba conectado con el Hijo Creador, Micael, hacía de alguna manera una personalidad altamente atractiva, porque era un ser perfeccionado, y además de ser perfeccionado, tenía la conexión con Micael. Entonces, eso explica lo que es esa extraordinaria atracción de esa personalidad espiritual de Jesús de Nazaret. Y puedo hacer la última pregunta. Ya le dije a mi hija que se viniera sola caminando rápido. Hermosa, te amo, muñeca. Venga, qué pena conciliar, pero venga, esto también es buena, es que a mí se me ocurren unas vainas. Él es Jesús, bueno, o Micael es en este momento el príncipe planetario de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, pero entonces él delegó eso, ¿cierto? Está delegado o encargado un Melquisedec. Melquisedec, un Melquisedec. Es el mismo que vino, ¿cierto? Maquiventa. Sí. En los tiempos del príncipe planetario se podía ver bueno, el príncipe planetario no se podía ver, se veía era su séquito que tenía, digamos, era corpóreo, el príncipe no, pero se podía, digamos, los humanos de esa época, aquí también entramos en el tema de la especulación, podían percibir el mandato o las obras de ese príncipe planetario. ¿El Lo mandato de pregunto, qué? el mandato o las decisiones de ese príncipe planetario en su séquito y en toda en todo, digamos, la manera como gobernaba. Lo pregunto porque en estos momentos, pues que tenemos un Melquisedec encargado que muy seguramente es un regente, pero tendrá comunicación con el príncipe que es nada menos que el creador del universo. Em, ¿Cómo podríamos percibir en estos momentos ese mandato de un príncipe planetario en este planeta, en este momento? En este momento no Es tendríamos forma de saberlo. En este momento no hay un gobierno planetario visible. No está el séquito corpóreo y no están Adán y Eva. Entonces no tenemos gobierno planetario visible, es invisible y no se hacen visibles a los seres humanos normalmente, al menos en alguna excepcionísima, disculpen Perdóneme, el neologismo. pero no me refiero a visible al corpóreo, sino las decisiones que ellos estén tomando para el tema de evolución de este planeta. O sea, no, o sea, ¿cómo podemos nosotros percibir que realmente hay un príncipe planetario que está tomando las riendas de este despelote que existe en este planeta en estos momentos? O por lo menos en Colombia. Colombia está patas para arriba, yo no sé el resto del mundo, pero Muchos lugares. No se percibir. puede, no tenemos acceso a esa información. Tal vez cuando se acabe la rebelión y venga Maquiventa Melquisedec a ocupar su puesto oficialmente y formalmente, tal vez algo
podamos saber, no lo sé, eso es pura especulación, pero en este momento no. Y en la época del príncipe planetario, con el séquito corpóreo, era un desafío, y está en el libro, lo puedes leer. El desafío era que la gente creyera en aquel príncipe invisible, porque no era visible y no se hacía visible. Nadie lo podía ver, solo el séquito corpóreo lo podía ver, de los materiales, ¿no? Los seres materiales. Yo tengo una respuesta para darle a Fabián, si ustedes me permiten, por favor. Dice Fabián, gracias, muy clara la respuesta, pero siempre me he preguntado también, ¿cómo sé cuál es la voluntad del Padre? Muchas cuestiones me parece que pueden ser pecado. Me preocupa actuar en contra de la voluntad del Padre. Bueno, me permito responderte así, Fabián. Primero, la voluntad del Padre es que compartamos nuestra vida interior con Él. La voluntad del Padre es que seamos perfectos como Él es perfecto. En esta vida no lo vamos a lograr, por supuesto, pero sí podemos alcanzar un propósito elevado de nuestro deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. Buscar su guía, buscar la comunión con Él, buscar que Él nos guíe y nos oriente en cada decisión importante de la vida, en cada acto importante de la vida, y confiar en Él y hacer nuestro mejor esfuerzo y entregarle a Él los resultados. Si podemos equivocarnos, claro que podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero confiar en el Padre por sobre todas las cosas y buscar hacer el bien. La voluntad del Padre es el bien, el mayor bien. A veces hacemos el mal sin querer, queriendo hacer el bien. Por ejemplo, un ejemplo común, no sé si a ustedes les pasa en sus países, en mi país, por ejemplo, hay gente drogadicta que anda por la calle pidiendo que le den dinero y dicen que es para comer, pero todo su aspecto es desastroso, sucio, rotoso, delgadísimo. Entonces, si le das dinero a esa persona, vas a hacer que vaya a comprar droga y que se hunda aún más. Entonces, te dice que es para comer, pero por todo el aspecto que tiene, es obvio que no es para comer. Entonces, no le puedes dar, se te estruja el corazón de decirle no, pero sabes que darle es hacerle un mal. Eso no sé si sirve como ejemplo de una decisión difícil, de un momento difícil, de tener que decir que no, arriesgarte a que se violente y te pegue o te haga algo peor. Pero bueno, yo recomendaría, Fabián, es un consejo personal, si me lo permites, que busques en tu oración con el Padre, le plantees el caso, en los casos importantes de decisiones trascendentales de la vida, cosas que uno siente que son importantes, decisiones que uno no sabe qué camino tomar, pedirle guía, pedirle consejo al Padre y permanecer en esa receptividad silenciosa que el Maestro enseñó que debe seguir a la oración, que es la adoración en realidad. Receptividad silenciosa con la atención de la mente enfocada en el Padre por unos minutos, darle gracias y dejar que algo se manifieste para indicar el camino, la dirección a tomar. Eso es lo que en mi caso personal hago y le entregamos la decisión y la obra, el trabajo, la tarea, la acción que debamos hacer con nuestro mejor deseo y nuestra mejor intención. Y si cometemos un error, será un error, no un pecado, porque nuestro deseo es hacer la voluntad del Padre. Eso espero que te sirva de algo. Gracias. Sí, aclara mucho, Ginny. Bueno, tenemos a Muy bueno. Octavio, a Isabel que quiere hablar sobre el tema y en el chat tenemos una pregunta de Tatiana. Entonces, vamos con Octavio, que me da pena, ya lleva mucho tiempo su manito alzada, ya debe estar cansadito. Adelante, Octavio. Gracias, hermanita, ya me había cansado, tiene razón. Buenas tardes, gusto en verlos a todos. Pues, hablar de Jesús es como inevitable, pero a veces no sabe uno ya qué decir. Todo lo que dijeron es muy hermoso. Pero yo quisiera resumirlo un poco. Espero cumplir con el objetivo. Y más para aquellas personas que puedan ver este video y que no han empezado a leer el libro de Urantia. Yo les diría que lo importante de Jesús o de la vida de Jesús es el ejemplo. Con esa palabra yo creo que podemos cambiar nuestra vida. Y si ustedes se dan a la tarea de
de ver cómo era Jesús con las personas, de ver cómo era Jesús con los niños, cómo era con su comunidad, con su familia, con los hombres que estaban junto a él, con sus discípulos, y nosotros practicamos esa conducta, nuestra vida cambia, y aparte de eso, vamos abriendo nuestro camino para alcanzar el don gratuito que es la vida eterna. Es algo increíble. Yo a veces, todavía a veces no me lo creo, pero yo a veces digo, bueno, no importa si es que no es verdad esa maravillosa promesa que nos da el maestro, no importa. Con el hecho de, bueno, en mi caso, no sé en el caso de ustedes, pero de haber cambiado mi vida y de ser feliz como no lo era, para mí ya es una bendición. Entonces yo le diría a todas las personas que no han leído el libro de Urantia, dense la oportunidad de leer el libro de Urantia y conozcan la vida de Jesús desde antes de venir, porque fue desde antes de venir que se nos da información, hasta el día en que se fue. Y entonces van a entender muchas cosas y sobre todo podemos aprovechar la promesa de la vida eterna y simplemente siguiendo su ejemplo. Muchas gracias y gusto en saludarlos. Tan lindo. Gracias a ti, gracias por tu paciencia. Isabelita, adelante. Gracias, Angelita. Bueno, ya se salió el tema, pero la idea era contestarle a Esther, no sé si todavía está por ahí. Sí, ahí está. En efecto, pues el Maestro Jesús es el príncipe planetario quien delegó la regencia a Maquiventa Melquisedec, pero recuerda también que Maquiventa hace parte de los 24 consejeros que son el gobierno actual de nuestro planeta. Y él no ha sentido la necesidad de venir a tomar a ejercer el cargo que le dio Jesús, porque los consejeros lo están viniendo a hacer perfecto. Yo me imagino que el día que de pronto se llegue a fallar en eso, entrará de inmediato, no solamente Maquiventa, sino también si fuera necesario Cristo Miguel. Otra cosa importante es que yo me puse a sacar cuentas en el libro y de acuerdo a la fecha en que Jesús hizo ¿el qué? Que lo nombraron príncipe planetario, que de inmediato empezó a crear el gobierno planetario, el gobierno seráfico, todo ello. Para el año 2029, y me gustaría, si estoy equivocada y alguien tiene ese dato más exacto, me ayudará. Se espera entonces la llegada del nuevo gobernador regente. Recuerden que cada 100 años se cambia de gobernador general y uno de esos 24 viene aquí a hacer presencia al planeta para hacer su gobierno de 100 años. No sé si por tanta tribulación que está viviendo Urantia puede hacer que el que llegue pueda ser Maquiventa. Eso también es especulación, Esther. Era solo para decir eso. Gracias, Isabelita. Vea, Ginny se nos despide, tiene que salir y aquí continuamos con otros facilitadores. Ginny. Gracias. Gracias a todos. Es un gusto verlos. Que Dios los bendiga. Abrazos. Igualmente a ti, Yanni. Muchas gracias por esa presentación tan linda. Gracias por todas esas bendiciones. Ahí compartí la oración en el chat. La dejé en el chat, la oración. Gracias. Lo voy a Parece guardar. preciosa. Bueno. Gracias, Jenny. Gracias a ustedes. Bendiciones. Nos vemos pronto. Chao, que descanses. Muy pronto. Ya te llamaré. Un gran abrazo, Jenny. Se nos va muy temprano, se nos va muy temprano. No, está bien. Bueno, entonces aquí en el chat hay una pregunta de Tatiana que me da pena pues creo que inclusive va hacia ti, Marcelino. Porque dice Tatiana, entonces se sobreentiende que Enoc y Elías también atravían a las gentes. Armando le responde, Tatiana, pensando en tu pregunta, lo que entiendo es que Enoc y Elías conquistaron los 7 círculos psíquicos y fueron unas personalidades totalmente unificadas. Sin embargo, no tiene relación con la atracción a las gentes. Entonces, Marcelino tiene la palabra. Gracias, Ginny. Perdón, Angelita. Sí, Armando, muy coincidente contigo, hermano, en lo que le comentó a
nuestra estimada Tatiana. Bastante acertado, hermano. Lo único que se podría agregar es que no olvidemos, Tatiana, y quienes están presentes, que pues eran otras épocas, eran otras culturas. No olvidemos que el mismo Moisés fue la personalidad más elevada desde Maquiventa, Melquisedec hasta Jesús, y sin embargo pues tenía ideas de un Dios que de alguna manera había que rendirle algún tipo de sacrificio, por lo menos de animales. Entonces, definitivamente son épocas, y la naturaleza del planeta pues tienen épocas. El mismo Juan el Bautista tenía una cantidad de situaciones que no compaginaban con Jesús, y aún Jesús lo llamó el más elevado profeta hasta la época. Entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente Enoc y Elías, lo que le dijo Armando, llegaron a esos 7 niveles del logro y lograron la fusión, pero eran épocas distintas que tenían actitudes diferentes. En el caso de un Elías, aparentemente casi como un guerrero, y en ese sentido, pues había una variación. En el caso de Jesús, un ser humano, hijo de José, hijo de María, unificado con una iluminación extraordinaria de un Micael, y todo eso pues produjo la extraordinaria diferencia. Entonces eso es importante tener en cuenta. Las épocas, incluso yo, una de las interrogantes que compartía con alguno de los facilitadores en una oportunidad pasada, era que si creían realmente que Elías había asesinado a todos estos sacerdotes de Baal que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces ve usted que aun cuando se fusionó, se habla de una cantidad de asesinatos que Elías produjo de estos sacerdotes. Entonces es un poquito complicado todo eso en cuanto a las épocas en que esto se produjo con Enoc y por supuesto con Elías. Y rápidamente, Angelita, en cuanto a el gobierno planetario, tal como comentó Isabel, no olviden que los reveladores dicen que por ahora el ejercicio de la acción directa sobre el planeta se hace con los reservistas del destino planetario, reservistas, que hasta el año 34 habían 962 hombres y mujeres, de los cuales unos 20 apenas de contacto, están conscientes, el resto completamente inconscientes. Entonces hay una cantidad de hombres y de mujeres trabajando de una manera plenamente vocacional, entregados a ese impulso del espíritu, y precisamente a través de ellos y ellas hay acciones planetarias que de alguna manera influyen para las modificaciones y los avances a través de los reservistas del destino planetario. Y para eso es la conexión con los 12 cuerpos de superángeles, y esa conexión de los superángeles con el gobernador general, y uno de esos gobernadores generales es precisamente o puede ser precisamente Maquiventa Melquisedec. Con respecto, Isabel, a lo que comentas, no olvide que el 18 de mayo del año 30 fue que el maestro ascendió al Padre, y dice que a partir de Pentecostés, que fue ese día, entonces comenzó ese gobierno especial, de manera de que es probable, en mi opinión, que sea el año 30 en vez del año 29, en vista de que los reveladores dicen que el gobierno se inició a partir de Pentecostés, pero es una suposición personal de Marcelino. Disculpe que me alargué un poquito, Angelita. Adelante. Octavio. Gracias. Hermanitos, yo me pregunto esto. ¿Qué sentido tendría un príncipe planetario en estos tiempos? Los príncipes planetarios tendrían una misión, y esas misiones, mal que bien, ya fueron logradas. Las comisiones que se dieron, que fueron varias comisiones, la de la religión, la de la salud, la de la agricultura, etcétera. Y aparte, los conocimientos espirituales ya los teníamos, que ellos venían o vienen a eso, ¿no? A elevar la espiritualidad. Entonces me pregunto, ¿qué haría un príncipe planetario en estos tiempos si lo que ellos vienen a enseñar de alguna manera, mal que bien, pues ya se hizo? Y inclusive vino Jesús, vino Adán y Eva, se dio la revelación durante. Entonces yo pienso que más que nada el nombramiento de príncipe planetario
es una situación como honoraria, híjole, es que no recuerdo la palabra correcta, pero si alguien estudia en una universidad, saben que hay algunos decanos o algo que les dan el nombramiento por su, por su labor o por su contribución. Entonces yo siento que el nombramiento de príncipe planetario en estos tiempos tendría esa connotación, porque de ahí en fuera no le encuentro yo otro sentido. Y es por esa razón que comento esto. Porque pues ya todo lo que viene a ser en la etapa planetaria de un príncipe planetario, pues Pero ya es se que el efectuó, príncipe, mal que bien se efectuó, ¿sí? Y no se logró porque el príncipe planetario falló. pero Entonces pienso yo que el es por príncipe eso el nombramiento. planetario, Muchas es- gracias y gusto en saludar. Gracias a ti, Octavio. Armando. Yo creo, pues muy brevemente, Octavio, que salvo pues mejor opinión, no que complementen, que esa organización celestial, esa civilización celestial que tiene un gobernador general residente, un príncipe planetario, los visitantes altísimos, toda esa estructura se preserva y además porque el planeta tiene que llegar a una etapa de luz y vida. O sea que son muchas las tareas todavía que esa estructura celestial tiene que cumplir para que este planeta llegue a donde finalmente es el destino que nos tiene trazado incluso el libro en este componente. Entonces, no es que haya cumplido su cometido, tendrá nuevos cometidos, así como los 24 eh, que están sentados allí en la gobernación del planeta. Hay muchísimos retos todavía, desde la estabilización física del planeta. Entonces, la tarea desde el punto de vista de organización celestial sigue siendo una tarea de todos los días. Estamos muy lejanos aún de una etapa de luz y vida. Es una opinión personal, ¿no? ¿Cómo lo vería? sí, de Excelente, Armando. acuerdo. Yo pienso lo mismo, o sea, todavía trabajo hay por hacer, o sea, y además el príncipe planetario es, dicen que es para todo, hasta en las etapas de luz y vida sigue habiendo príncipe planetario y los gobernantes también, que en teoría los gobernantes planetarios que eran Adán y Eva, ellos se quedan hasta mucho, o sea, tiempos, muchos se quedan eternamente con el planeta. Entonces, todavía tienen trabajo por hacer, hay trabajo por hacer. Em, Cuando yo pregunto, bueno, si ahorita podríamos ver visible una acción o una decisión que tomen estos gobernantes, por ejemplo, que son entonces la mesa de los 24, em, pues a mí sí me gustaría una lucecita de esperanza para uno decir, ay, caramba, están aquí, ellos están aquí. Porque, porque es que es complicado, complicado. No sé si es que esperamos demasiado o ellos están esperando demasiado de nosotros también, pero sí, es necesario. Yo sí todos los días digo, ¿cómo puedo ayudarte? Pero ayúdanos también y que sea una cosa contundente, que a mí no me quede en duda de que sea, de que estás respondiendo a esto, porque sí, o sea, no sé si a alguna de las personas que están acá le pasa igual que a mí, yo no veo noticias, nada, cero noticias, pero cuando me entero de algo por algo, el sábado, por ejemplo, vino la muchacha que me ayuda con los quehaceres de la casa y me dice, señor Esther, usted, ¿cómo le parece ese del niño ese que lo hace, que parece que la mamá, yo, ¿cuál niño? ¿Cuál mamá? ¿Qué pasó? Y me empieza a contar y empiezo yo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, no quiero contagiarme de eso. Yo decía, Dios mío, es Mm. aberrante, aberrante. Y pienso, sí, merecemos la extinción, merecemos el meteorito que nos extinga como los dinosaurios. Mm, y entonces pienso, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Pues más allá de pronto de lo que es comunicarle a todo el mundo, de hablarle al mundo, de mostrarle de pronto a mis hijos, a mi núcleo primario, pues del amor del Padre, amándolo yo, tolerándolo yo, ay, es bastante complicado. Y Complicado y a veces nos sentimos desolados, ¿cierto? Como abandonados. O total, a veces a mí me da esa sensación de que estoy sola. yo creo, total. Entonces,
Pero bueno, otra vez y se recarga uno y no, y somos agondonteros y creemos y la rebelión nos está diciendo muchas cosas y bueno, y sí, estamos acompañados y hay muchos seres que nos están ayudando, nos están impulsando y bueno, todo eso que nosotros sabemos. Em, pero yo sí me he preguntado y por eso lo puse aquí en el grupo el día de hoy, yo bueno. ¿Qué decisión pueden estar tomando estos gobernantes que pueda hacer, que yo pueda decir, no, son ellos, sin duda son ellos, no Mm. me cabe duda que esto que pasó en el mundo hoy fueron estos señores? Más allá pues de la bondad de algunas personas que de pronto se hacen visibles, hay cosas que están pasando bien todos los días, cosas buenas, porque definitivamente hay almas muy buenas, hay corazones muy buenos y también se ven, pero pues no sé, quisiera que, no sé si estoy yo pidiendo mucho, pero que fuera un poco más, Más, sí, sí, como más, más mundial, más universal, alguna cosa que sea así como contundente. Pero En bueno, una, no sé, en eso un, soy yo. en otro grupo de estudio, hace un tiempo, y creo que era cuando estaba yo estudiando con Tamila Angelita, tú de pronto estuviste también, mm, explicaban, no, la ciencia y absolutamente nadie tiene cómo explicar cómo en fracción de segundos le quitaron a cientos de ¿qué pasó? No te estamos oyendo, Isabelita. Se fue el audio, sí. Se fue el audio y Normita se retira. Bueno, entonces Bueno, brevemente, por tenemos que favor, retirarnos. Octavio y Marcelino, muy brevemente porque ya es la hora, y los invito a que dentro de 8 días continuemos con este tema, con facilitadores tan buenos como Marcelino, Armando que nos ayuda, Isabel que nos apoya. Voy a invitar nuevamente a Ginny para que resuelva algunas de tantas preguntas, cuestionamientos que tenemos aquí. Pues dentro de 8 días también los invito a que continuemos con este conversatorio. Les repito, Y Javier, Octavio y Marcelino, Javier está trasnochando. Octavio y Marcelino. Hermanitos, nada más para recordarles que no estamos solos. Acuérdense, está el Espíritu de la verdad, está el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes ya, yo creo, ya tienen un serafín, su acompañante. Tienen los espíritus ayudantes de la mente. Tienen el Espíritu de la verdad, el ajustador de pensamiento. Y aparte todos los demás huestes celestiales que dice el hermano Marcelino cada vez que hace sus oraciones. Entonces no estamos solos. Simplemente son etapas que se tienen que ir pasando. Y recuerden que pues como no somos un planeta normal, pues, a lo mejor por eso el príncipe planetario no tuvo sus problemas, pero no estamos solos. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio, a ti, gracias. Marcelino. Gracias, Angelita. Volviendo a coincidir con Armando y por supuesto con Esther, hay una enorme, ahora, estimado Octavio, estimado Siler, es cuando hay una enorme cantidad de actividad en el planeta que se requiere de un príncipe planetario y por supuesto del gobierno seráfico que se inició en Pentecostés. A tal punto que hay tanta preocupación que nos dan un pequeño dato en el documento 110. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí, Angelita? El documento 110 nos dan un pequeño dato acá de la página 1207, la sección 4. Dice, durante muchos miles de años, tal como muestran los registros de Jerusalén, la capital de Satania, nuestro sistema de Satania, en cada generación en cada generación de Urantia, por supuesto, han vivido menos y menos seres humanos que podían funcionar con seguridad con los ajustadores autoactuantes, es decir, de gran experiencia. Este es un cuadro alarmante, o sea, seres con una herencia mental y física muy deficiente, no favorable. Dice, este es un cuadro alarmante y las personalidades supervisoras de Satania consideran con favor la propuesta de algunos de vuestros supervisores planetarios inmediatos,
¿no?, que preconizan la inauguración de medidas diseñadas para fomentar y conservar los tipos espirituales más elevados de las razas urantianas. Medidas diseñadas, ya ellos están tomando algunas medidas. Yo he tenido algunas opiniones personales y una de las opiniones es elevar, como no hay un Adán ni una Eva y hay mucho grado de degradación por la falta de control al procrear, entonces piensa Marcelino que sin violar el libre albedrío se están tratando de ver cómo se logran la posibilidad de casamientos de familias de tendencias hereditarias favorables para que se produzcan niños y niñas con más posibilidades psíquicas y físicas, lo que llaman niños índigo, lo que llaman niños cristal, etc. Esa es una opinión personal de Marcelino, por supuesto. Y para lo que comentaba Esther y Angelita, por supuesto, no es fácil para uno. Yo también siento ese dolor y mucho más en nuestra querida Venezuela, que está tan golpeada, pero tan golpeada por esa inconsciencia tan impresionante de sus líderes, de manera que es duro. Sin embargo, los reveladores nos dicen en el documento 195 de la sección 5, página 2076, lo siguiente. Dice, al observar al mundo, recordad que las manchas negras del mal que veis se muestran contra un fondo blanco de bondad final. No veréis simples manchas blancas de bondad que se destacan contra un fondo negro de maldad. Si hay tanta buena verdad para publicar y proclamar, ¿por qué deben los seres humanos ocuparse tanto del mal en el mundo solo porque parece ser un hecho? La belleza de los valores espirituales, de la verdad, es más placentera e inspiradora que este fenómeno del mal. Es un poco fuerte, pero eso es lo que nos dicen ellos, y yo también me veo afectado por esta circunstancia, no solamente ustedes. Entonces, gracias, Angelita. A ustedes Buen tema para continuar en 8 días. En 8 días continuamos con el tema. Los esperamos a todos. Gracias por su participación, por venir, por dejar cosas que se deben dejar para poder nutrir este grupo con toda su sabiduría y su participación. Mil gracias. Una feliz noche. Mi Lucecita, adelante.